de Transporte de la Nación. Muy buenas noches, ministro Mario Meoni. Aquí Cristina y Rodolfo los saludamos. Gracias por estar con nosotros. No, buenas noches, Cristina. Buenas noches, Rodolfo. Un placer, un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, le toca sin duda el sector más crítico, al menos en lo que parece ser esta fase de controles. ¿Qué considera que va a cambiar a partir de estas nuevas ideas un poco más estrictas con respecto a los viajes de la gente entre distritos y de capital a provincia y provincia a capital? Sí, nosotros particularmente pretendemos mantener el nivel de circulación. La verdad es que en el transporte público el nivel de circulación ha crecido notoriamente, como pareciera ser, por lo menos para algunos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. No, les decía que el nivel de circulación que nosotros estamos registrando se ha incrementado respecto a las semanas anteriores, pero muy levemente, no es un nivel de aumento que impacte demasiado. Si vemos mucha circulación en otro tipo de movilidades, ha crecido la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad e indudablemente hay un nivel de circulación muy importante también dentro de la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero que no ha impactado de manera significativa en el transporte público. En las últimas 5 semanas el nivel de pasajeros ha fluctuado entre los 950.000 pasajeros por día a el 1.100.000, 1.120.000 como máximo el día viernes, que fue el día de mayor cantidad de circulación en la zona metropolitana. Entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, o entre el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es el transporte más significativo, se ha mantenido en el orden de las 37.000 personas diarias, sin un incremento más significativo que eso en lo que tiene que ver con el transporte intraciudades en las últimas 5 semanas, ¿no? De ese 1.000.000 y pico que usted habla, sumado a los autos que suman lo propio, a los colectivos, que digo, ¿cuántos deberían estar en la calle hoy? Porque ese sería el símbolo o el dato preocupante. Debería haber esenciales que hemos otorgado un permiso para salir a la calle, son 700.000 y vemos que hay 1.200.000, hay 500.000 de más. ¿Cuál es el dato? ¿Cuánta gente de más circula de lo que estiman debería circular? No, yo la verdad que considero que, digamos, hoy nadie se sube en transporte de pasajeros, sea tren, colectivo, porque tenga ganas de salir a pasear, digamos. La verdad que el que se sube efectivamente porque está yendo a trabajar. Lo que sucede es que hay actividades que se han ido agregando, que no son esenciales, pero que están exceptuados y que pueden movilizarse, como la apertura de comercios y otro tipo de actividades industriales, inclusive en la zona metropolitana, que están exceptuados y que pueden viajar naturalmente. Entonces, ese volumen es el que hace que haya una cantidad de personas moviéndose bastante importante. Ahora, hay una cantidad determinada de personas que se mueven en ciclos o en distancias cortas, para ser más preciso, que van de los 2, 3, 4 kilómetros, que no son ni esenciales ni exceptuados, pero que naturalmente se tiene que estar movilizando porque van a hacer compras, a comercio de cercanía, porque van a cuestiones de fuerza mayor, hospitales y demás, que la verdad es bastante difícil de poder determinar cuáles de esos realmente se están movilizando porque es imprescindible o lo hacen simplemente porque quieren arriesgarse y poner en riesgo su vida o su salud y la de otras personas, ¿no? Que es lo que estamos tratando, a partir de la mayor rigidez de los controles, bajar ese nivel de gente que se mueve, que no debería moverse. Ministro, ¿hay alguna relación, se ha podido establecer alguna relación numérica entre contagios y transporte público concretamente? Es decir, casos que se hayan identificado, que se contabilicen como procedentes en cuanto a nexo epidemiológico en el transporte público. No, pero yo quiero eso ser bien claro, porque la verdad que generalmente hay un problema de contagio en el transporte. Y la verdad que el transporte no es que se contagien dentro del transporte. El problema del transporte es que lleva a una persona de un lugar contagiado a otro lugar donde un nuevo contagio y genera un foco de contagio. ¿Qué es lo que ha pasado con el interior del país, por ejemplo? Digo, hay muchos focos que han aparecido en lugares donde no hay transporte de pasajeros, porque la verdad que larga distancia está interrumpido, cabotaje está interrumpido, y sin embargo hay contagios o brotes en distintas ciudades del interior. Y eso tiene que ver con que la gente se mueve de un lugar a otro, no importa en qué medio. Digo, obviamente que el transporte público puede llevar a una persona del Gran Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires contagiando hacia aquí o al sentido inverso, pero no dentro del transporte público. Dentro del transporte público corremos riesgo naturalmente cuando tenemos algunas circunstancias donde una formación de trenes no sale y a la siguiente hay un gran aglomeramiento de personas. Ese es un lugar de foco de riesgo, pero son casos excepcionales, no son lo permanente, digamos, ¿no? O sea, traslado y aglomeración.
Exactamente, pero traslado es más significativo que la aglomeración. Ministro, a ver, quiero repasar con usted lo que nos informó su cartera hace minutos después de la reunión con sus pares de ciudad y provincia. 69 estaciones, ¿sí? Control en 69 estaciones de trenes y arriba de los trenes, con Gendarmería y la Policía Federal. En el conurbano, agentes de seguridad vial provincial y la Policía Provincial en 50 centros de transbordo de colectivos. En la ciudad, Policía de la Ciudad y agentes de tránsito en 17 estaciones de subte, 10 centros de transbordo, 3 principales corredores de colectivos. Además, anexamos al Sarmiento, ¿sí? Con el sistema del Mitre. ¿Esto cuándo va a ser? Esto de reservar lugar para viajar, ministro. ¿Y cómo ha funcionado en el Mitre concretamente? En primer lugar, vamos a sumar más de 300 efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, estos controles, 64 controles de trenes. Quiero agradecerle a la ministra Frederick porque la verdad que rápidamente ha tomado respuesta y a partir de mañana van a estar estos controles que son esenciales para nosotros. Respecto de la reserva, en el Mitre ha funcionado muy bien, lo pusimos en funcionamiento la semana pasada. Más del 97% de las personas que llegan a tomar el tren tienen la reserva hecha previamente, con lo cual el sistema ha funcionado perfectamente, es útil, es fácil, es accesible, así que entendemos que es posible trasladarlo hacia las otras líneas. La semana que viene lo vamos a estar poniendo en funcionamiento en el Sarmiento, que es el ramal que tiene mayor cantidad de pasajeros y no tiene tantas formaciones de trenes, con lo cual creemos que es importante que en la relación cantidad de pasajeros-formaciones se pueda aplicar este sistema. Así que esperamos la semana que viene poder avanzar fuertemente con este sistema que creemos que va a funcionar muy bien y si sigue funcionando bien lo iremos aplicando en el resto de los ramales. Y la verdad que sería bueno poder usarlo de manera permanente con pandemia o sin pandemia, ¿no? Ministro, la vez pasada hablábamos en la última entrevista que le hicimos sobre las previsiones en cuanto a los vuelos de cabotaje, por ejemplo, y teníamos una fecha estimativa en septiembre. Quería preguntarle si se mantiene esa fecha y si para el mes de julio, por ejemplo, en distritos que no están tan afectados como AMBA, que es la zona crítica, ¿se considera la posibilidad de algún tráfico aéreo que no incluya, bueno, la zona con más contagios, que es la ciudad y la provincia de Buenos Aires? Sí, Cristina, en realidad Aerolíneas nos ha requerido, nos ha hecho una presentación de vuelos interjurisdiccionales de provincias que no tengan contagio o circulación comunitaria. Son aproximadamente 10 o 12 vuelos diarios que podríamos hacer entre distintas provincias que no tienen circulación comunitaria hoy. De todas maneras lo estamos analizando para que se dé hacia mediados de julio si el ciclo de contagio continúa de la misma manera. Y después a partir de eso estamos pensando en vuelos esenciales, pero de manera programada para la ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del país, que son aproximadamente 32 vuelos semanales que podríamos poner en operatividad anticipándonos a septiembre si, reitero, los contagios comunitarios evolucionan de manera favorable. Naturalmente que todo esto dependerá de las autoridades sanitarias, del ministro de Salud más precisamente, que es quien rige la política sanitaria y a partir de ahí podemos autorizar el resto de las actividades. Ministro, una cosa más. Recién dio a entender que en la reunión con sus pares sale el dato de la preocupación. Reinaldo nos decía la preocupación entre localidades del conurbano, pero usted agrega la preocupación del movimiento interno de la ciudad. ¿Cómo definieron alguna política del tránsito interno dentro del Gran AMBA? Sí, claramente cada una de las jurisdicciones ha aceptado o ha tomado la responsabilidad de aumentar los controles, reitero, tanto en el transporte público como también en las autopistas respecto de la circulación. La realidad es también que un alto porcentaje de lo que se controla tienen naturalmente la habilitación para circular. Lo que entendemos, reitero, es que hay muchas actividades o hay varias actividades que se han ido sumando que generan actividad. Y en esto hay una contradicción de fuerza, es decir, cuánto flexibilizamos y si flexibilizamos eso da naturalmente circulación. Si da circulación hay posibilidades mayores de contagio. Bueno, tenemos que ir conviviendo en esta situación en la que vayamos manejando los niveles y flujos de circulación versus contagio, que no siempre son compatibles y por eso hay que tomar medidas a veces en un sentido o en otro sentido y eso es lo que evalúa, por supuesto, el gabinete de los ministerios con el presidente, con los especialistas y a partir de eso, junto con el gobierno de la ciudad y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se irán tomando medidas.
Sí. No, por mi parte, la última, ministro, supongo que su cartera, más allá de que estamos en una situación dinámica y que corresponde la definición a las áreas de salud, su cartera, ¿qué previsión tiene de la extensión de la cuarentena en el AMBA? ¿Hasta cuándo? No, la verdad es que nosotros en eso tratamos de manejarnos en función de lo que nos va rigiendo el Ministerio de Salud y las autoridades. El Ministerio está en condiciones de rápidamente reactivar la totalidad de los transportes de colectivos. La verdad que hoy estamos funcionando con prácticamente un día normal, por eso ustedes verán en los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires un índice de uso muy bajo, o con solo mirarlo y observarlo se ve que hay muy pocos pasajeros. En trenes estamos funcionando con el máximo de la cantidad de formaciones posible. Quiero agradecerle además a los trabajadores ferroviarios que hacen un gran esfuerzo, lo mismo que los de la Unión Tranviaria que han hecho un gran esfuerzo. La verdad que nosotros estamos listos para trabajar en el momento que sea determinado. Naturalmente que hay una situación esencial que es la de los contagios comunitarios y la necesidad de mantener el distanciamiento social. Y en eso, Cristina, creo que es donde debemos poner énfasis todos. Si cada uno de nosotros tomamos conciencia realmente de mantener el distanciamiento social, creo que la salida de la cuarentena va a poder ser mucho más rápido. Si no mantenemos esa conciencia de distanciamiento social, de higienización, de uso de tapaboca, se va a hacer más difícil salir de la cuarentena. Creo que hay mucha responsabilidad individual de cómo puede ser la salida de cuarentena más que de una decisión política o epidemiológica respecto de cómo salir. Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, siempre un placer hablar con usted. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. No, el placer.